hace muchos años que estoy en la cátedra, pero generalmente he estado en el segundo cuatrimestre, en el 2K4, en el 2K10. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Por el momento voy a estar, empiezo así sin cámara porque no estoy teniendo una conexión muy fluida, pero después podemos activar. ¿Sí? Eh, ¿Qué tal? Estaba intentando entrar a nuestra página que de en la autogestión, pero bueno, está como lenta. No quiere entrar. Quería chequear. Sí, estamos 85, si mal no recuerdo, éramos cerca de 98 en el curso. Así que sí, está media colapsada. Estaba, está bien lenta. Eh, la V sí responde rápido. La V sí. Ay, entró después de unos 50 segundos. Entró, chequear. Bueno, bueno, entonces como les decía, lo que vamos a hacer es empezar con nuestra parte teórica de sintaxis semántica de los lenguajes. Es una materia que eh, viene a ser una continuación, ¿no?, de lo que es algoritmos en el sentido de es una materia de la misma área, ¿sí?, del área de programación. ¿Sí? No hacemos desarrollo en esta materia. En esta materia lo que hacemos es entender las bases, ¿sí?, de herramientas que bien se pueden utilizar en otra materia, por ejemplo, un compilador o un intérprete. ¿Bien? Son herramientas que ustedes las han utilizado para hacer un programa, pero sería interesante conocer cómo funciona, ¿eh? Cómo funciona un compilador, un intérprete, qué módulos tiene internamente. Bien, todo eso son objetivos, digamos, de nuestra materia. Bien, no no es sencillo entender. En realidad no es sencillo desarrollar una herramienta de ese estilo, pero sí uno puede llegar a una comprensión bastante detallada y precisa de cómo funciona o los diferentes módulos y qué se hace en cada una de las etapas. Un poco ese es el objetivo y, por supuesto, esto lo vamos a encarar desde la teoría de lenguajes formales, la teoría de autómatas, ¿sí?, que eso van a ser conceptos que vamos a empezar a desarrollar en nuestra materia. Bien. Eh, sí, eh, tenemos una V, ¿sí? Ahí justo la compañera Eugenia ahí dio el nombre exactamente, SSL 2022, KSSL, esa es el aula común, todos los cursos de sintaxis tienen la misma aula, ¿bien? Una cátedra que está unificada, y la clave de matriculación es SSL, y luego el número de curso. En nuestro caso es 2K02. ¿Bien? Eh, bien, una cosa que les voy a pedir es que empecemos poniendo, en realidad ustedes dijeron casi ahí buenos días, es como una especie de presente, pero eh, en esta etapa, llamémosle híbrida, entre, digamos, y de transición, si se quiere, de una clase presidencial, que eh, eso va a estar ocurriendo el 2 de mayo. El 2 de mayo ya vamos a poder empezar nosotros con actividades presenciales, así que ahí vamos a estar y compartir el mismo espacio físico, digámoslo de esa manera. Bien, mientras tanto, bueno, las clases van a ser de esta manera, así virtual. Bien, ahí, esperen, pongan esto, por favor, pónganlo así, pongan numeral y pongan el legajo, su legajo, y eso ahí lo tomamos como presente. Eso, perfecto, buenísimo.
de 10. Perfecto. Y de paso les comento, eh, estamos, como les decía, en esta etapa de virtualidad y en las materias de primer año, en todas las materias de primer año y en las materias de segundo año, ¿eh? Que son las que estamos haciendo actividades virtuales, pero básicamente al margen de cuestiones epidemiológicas también es una cuestión de espacio físico en la misma facultad. Nosotros somos en este momento 87, ¿sí? Pero piensen en un curso de primer año que son 198. ¿Cómo entran 198 en un aula? ¿Sí? Ya es una cuestión de límite físico. ¿Sí? En nuestro caso, podríamos llegar a entrar así como estamos en un aula, pero repleta, en una de las aulas más grandes, pero, eh, pero no es fácil encontrar un aula, digamos, de esa capacidad. ¿Sí? Generalmente hasta 100 tenemos, estaríamos entrando justo nosotros, ¿sí? Si es que tenemos una de las aulas más grandes. ¿Bien? Así que bueno, esa es una cuestión y justamente en esa etapa hasta llegar a la presencialidad, lo que se nos está pidiendo, que seguramente se lo habrán pedido ya en otra materia, es alguna, eh, digamos, evidencia de que están del otro lado, ¿sí? Y bueno, esta es una forma de hacerlo, bueno, dar presente, ¿sí? Y yo después, digamos, en el transcurso de la clase, voy a hacer alguna pregunta, así, en general, y ustedes van a poder responderlas. La idea es que las puedan responder aquí por el mismo chat, ¿sí? De la forma así, como han hecho ustedes ahí, por ejemplo, legajo, ¿sí? ¿Sí? Respuesta. A lo que, ¿sí? De esa manera. Legajo, respuesta, ¿sí? Solamente cuando yo les diga, bueno, ahora viene la pregunta, ¿sí? Recién en ese momento, ustedes, bueno, cada uno pone una respuesta. Primero, para su tranquilidad. Eso no forma parte de ninguna evaluación, ¿sí? No es que eso, si uno dio una respuesta que estaba más o menos, una respuesta que está mal, no hay problema, estamos acá para aprender, ¿sí? Entonces, eso no va a ser evaluado. Sí nos sirve como una prueba, como una evidencia de que ustedes están, digamos, conectados virtualmente, y eso es una cuestión que nos está solicitando una entidad de jerarquía en las universidades, que es la CONEO. La CONEO es un organismo que se encarga de las acreditaciones de las carreras, de las evaluaciones, ¿bien? Y ellos nos están pidiendo que hagamos eso, ¿sí? Justamente nos están pidiendo porque tenemos esta etapa digamos, de virtualidad ahí antes de empezar la parte presencial, ¿bien? Entonces, esto tiene que ser síncrono en el sentido de que no es una tarea que uno da y uno tiene 2 días para responder, sino que tiene que ser, digamos, un feedback, una realimentación así online, ¿bien? Entonces, en algún momento les voy a hacer alguna consulta, alguna pregunta en función de lo que estamos hablando y, digamos, lo que les voy a estar pidiendo es que lo escriban de esa forma. Se numeral legajo, numeral respuesta. ¿Por qué esa forma? Bueno, porque después nosotros lo que hacemos es tomar las respuestas de ustedes, ¿sí? Y básicamente marcar a ver quién respondió y quién no, en base a un análisis del chat, ¿sí? Eh, Esa es una de las alternativas posibles y es la alternativa que se está eligiendo en nuestra, en nuestra materia. ¿Bien? Así que bien, por eso es que le voy a estar pidiendo eso. Bueno, voy a empezar ahí está, van poniendo el presente mientras tanto. Voy a empezar a compartirles un PowerPoint que yo se los voy a ir subiendo, ¿sí? Estos son los contenidos de nuestra clase. En la UB ustedes van a encontrar los diferentes capítulos de un libro, que es el libro de la cátedra, ¿sí? Es un libro que está, a mi parecer, muy bien hecho, muy claro el libro, ¿sí?
y eso, ¿en base a qué lo digo? En base a la comparación de otros libros de digamos, de los mismos temas, ¿sí? Eh, Hay muchos libros que son excelentes, pero que no son fáciles de entender, ¿bien? O que requieren, digamos, una base o cierta base matemática avanzada, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Hopcroft, que es uno de los que les voy a mencionar, ¿bien? Que, por supuesto, si uno va y estudia de ese libro, está perfecto, pero sepan de que tiene una complejidad, digamos, más elevada que nuestro libro. Entonces, el libro que tenemos nosotros en la cátedra lo que tiene es apuntar a estudiantes de ingeniería. Bien, entonces por eso da definiciones y ve y digamos, tienen un ejemplo, tienen cosas, mucha ejercitación, las soluciones a ejercitación. Entonces es un libro que además tiene más de 20 años de elaboración y de, y de mejora continua. ¿Sí? Eh, Así que, bueno, en ese sentido, eh, en realidad es un libro que estaba en una editorial, pero ahora está en proceso de cambio, de la editorial, los autores, eh, pero para simplificarles en la vida a ustedes directamente se están poniendo los capítulos del libro así en formato digital, ¿sí? Bien, les voy a empezar a compartir, como les dije, y ahí vamos a empezar con las presentaciones, porque empecé a hablar un poco directo, ¿sí? Vamos a empezar, entonces, a ver, bien, ahí deberían estar viendo eh, projection de la química, ¿sí? Bueno, nuestra materia ya la conocen y nuestro curso es 2K2. Bien, acá tenemos el plantel, digamos, docente de la cátedra, ¿sí? Eh, los días viernes es cuando ustedes van a tener el práctico, ¿sí? De 8 a 11 son los horarios que tenemos en nuestra materia, por supuesto hay recreos en el medio, ¿bien? Eh, los dos profesores que están a cargo de la parte práctica, en realidad la JTP, que es la jefe de trabajo práctico, es la ingeniera Brenda Meloni, que por cierto es una de las autores del libro de la cátedra, y el ingeniero Ramiro Pérez está también en la parte práctica y es ayudante, ¿sí? Ambos profesores son excelentes y tienen muchísimos años en la cátedra, ¿sí? Así que tenemos una solvencia importante en el práctico, ¿sí? Por mi parte, yo me presento, soy Julio Castillo, ¿sí? Voy a estar a cargo de los teóricos. Les cuento un poquito, yo soy ingeniero en sistemas de información, egresado de, bueno, de esta casa de estudios, ¿sí? De UTN. Eh, Hice también una licenciatura en ciencias de la computación, FAMAS, y después hice mi doctorado en ciencias de la computación, por eso, ¿sí? No tiene nada que ver con ser médico ni, ni otra cosa. ¿Sí? Así que, bueno, estoy en esta cátedra, quizás alguno de ustedes me haya tenido en algoritmos, estructura de datos, ¿sí? Muchos años estuve en algoritmos de estructura de datos, a partir de este año no, pero estuve mucho tiempo en algoritmos de estructura de datos, de hecho desde que entré en la universidad en el año 2001, desde que empecé a dar clase en realidad, el año 2001, eh, y también estoy en paradigma de programación. ¿Sí? Así que en el curso, en el 2K4. ¿Sí? Sí. Si alguno está anotado en ese curso, en paradigma, vamos a estar en paradigma también. ¿Sí? El paradigma es de contra cuatrimestre. En el primer cuatrimestre es contra cuatrimestre paradigma. ¿Sí? Y en el segundo cuatrimestre
se llama materia de contraturno o contracuatrimestre la sintaxis, que son los cursos 2K4 y 2K10. ¿Bien? Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, por supuesto, lo van haciendo aquí. Hemos desactivado así en general el audio para que no somos muchos, como para que tengamos más orden, digamos, en la clase, pero cualquier consulta yo la voy a ir viendo y respondiendo aquí por el chat. ¿Sí? Eh, por supuesto, si no le respondo inmediatamente es porque estoy terminando por ahí de cerrar una idea, o quizá todavía no lo vi, pero apenas pueda, se los, se los respondo aquí por el chat. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de nuestra primer clase? ¿Sí? Empezar a hablar de conceptos que son fundamentales para nuestra materia. ¿Sí? Vamos a usar conceptos durante todo el desarrollo de nuestra asignatura, conceptos que uno suele utilizar incluso en la vida diaria, como una palabra, lenguaje, ¿sí? O un alfabeto, bueno, pero aquí nos interesa definirlo formalmente, de manera precisa, ¿sí? No cualquier cosa es un alfabeto, no cualquier cosa es un símbolo, no cualquier cosa es una palabra, no cualquier cosa es un lenguaje, ¿sí? Sino que cada uno de estos conceptos tiene definiciones precisas, eh, no tan solo en el lenguaje natural, que por supuesto las tienen, sino también en los lenguajes formales, que es lo que nos va a interesar a nosotros en nuestra materia. ¿Sí? Los lenguajes formales se diferencian de los lenguajes naturales, que pueden ser el inglés, el español, el checo, el eslovaco, el swahili, cualquiera, ¿sí? De esos lenguajes son lenguajes naturales. Y se diferencian de los lenguajes formales, porque los lenguajes formales están pensados para ser interpretados o reconocidos por una computadora. ¿Bien? Entonces los lenguajes formales tienen una definición estricta y precisa desde el punto de vista de la matemática y de la ciencia de la computación, y justamente esa precisión y esa exactitud en la definición es la que nos permite después poder escribir sin ambigüedad órdenes para que la computadora la entienda precisamente como se la estamos diciendo y no de otra manera. Por ejemplo, los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, no es un lenguaje natural. ¿Sí? Si yo empiezo a hablar con print, que no me va a entender aquí en la esquina cuando vayamos a comprar algo. ¿Está bien? No es un lenguaje natural, es un lenguaje formal. Y el lenguaje formal, entonces, uno tiene un conjunto de palabras que puede utilizar en ese lenguaje formal. Y esas palabras necesitan estar en un determinado orden y necesitan ser determinadas palabras. No es cualquier palabra y no es en cualquier orden. Bien, ustedes ya eso lo habrán podido comprobar en carne propia haciendo un programa. En su caso, un programa en Python. ¿Sí? No es lo mismo dar vueltas a instrucciones. ¿Sí? La interpretación de esas instrucciones va a ser diferente, justamente. Importa el orden, importa la forma en que uno lo escribe. Y si uno escribe las cosas mal, que tenemos un error, ¿sí? Que es remarcado y resaltado por la herramienta, por el compilador, por el intérprete. Bien, eso ocurre porque estamos en un mundo de lenguajes formales. ¿Bien? Los lenguajes formales son eh, importantísimos y es una base que nos permite a nosotros comunicarnos con dispositivos, digamos, electrónicos y en general para poder dar órdenes, que es lo que hacemos en últimas instancias, a la computadora, que justamente eso es un programa, ¿sí? Independientemente de la forma que utilicemos para comunicarnos, esa manera de comunicarnos puede ser a grandes rasgos, pueden pensar lo que eso es una especie de paradigma de programación, ¿sí? Podemos hacerlo en forma de instrucciones así son leídas de arriba hacia abajo, como por ejemplo un programa en Python, pero esas instrucciones o esa manera de comunicación podría ser bastante diferente, podría ser en términos de cálculo de predicados. ¿Sí? Yo le podría dar instrucciones a la computadora para que haga determinada tarea
en un lenguaje similar a lo que ustedes vieron en matemática discreta. Para todo X existe tal cosa, existe Y, tal, que tal. ¿Sí? Podré escribir una expresión matemática de esa manera y eso podría ser una instrucción. ¿Sí? Eso podría ser una orden para que la computadora haga determinada tarea. Bien, de hecho hay lenguajes que funcionan de esa manera. Ustedes no los han visto, pero hay lenguajes que funcionan de esa manera. Bien, bueno, eso también es un lenguaje formal. O incluso lenguajes en los cuales la única forma de indicar y darle una orden a la computadora es utilizando la recursión, ¿sí? Utilizando funciones recursivas, eso que habrán visto en algoritmos, ¿sí? Y es la única forma de hacerlo, ¿bien? Escribiendo funciones recursivas, bien. Esa es otra forma de comunicarse también. Todos son diferentes variantes de lenguajes de programación, bien. Cada una de esas maneras de comunicarnos van a ser lenguajes diferentes, pero en última instancia siempre estamos dando órdenes a la computadora para que haga determinada actividad. Bien, para poder, digamos, dar ese conjunto de órdenes, bueno, uno necesita conocer el lenguaje de programación, por supuesto, ¿no? En nuestra materia, lo que vamos a entender es los lenguajes formales en términos generales, ¿sí? No vamos a estudiar un lenguaje de programación, vamos a estudiar lenguajes formales, dentro de los cuales los lenguajes de programación son un elemento, ¿sí? Yo puedo tener un lenguaje, eh, digamos, que sea formal, eh, digamos, que viva en el mundo de las matemáticas y que no tenga incluso un compilador para eso. También puede pasar, ¿sí? No va a ser un objeto de estudio de nuestro interés, ¿sí? Para nosotros los lenguajes formales que nos va a interesar estudiar e interactuar van a ser los lenguajes de programación, básicamente, ¿sí? Pero hay muchos lenguajes que son formales que no son lenguajes de programación, ¿sí? Pero que no son lenguajes naturales. Básicamente los lenguajes naturales son lenguajes que utiliza el ser humano para comunicarse, ¿bien? Ustedes conocerán. Bueno, entonces vamos a empezar a avanzar con las definiciones. Esto es el contenido de nuestra clase, ¿sí? Vamos a empezar eh, a dar definiciones de cada uno de estos conceptos, ¿sí? Y hacer operaciones eh, sobre lenguaje, sobre palabras. Vamos a definir eh, operaciones y empezar a hacer algunas operaciones sobre él. ¿Qué tenemos aquí? La bibliografía, ¿sí? Como les decía, ese es el libro de la cátedra, ¿sí? Lenguajes formales, historia de autómatas. Los autores, Juan Giró, Juan Carlos Vázquez, Brenda Menón y Leticia Constable, ¿sí? Es de Alfa Omega, del año 2015, ¿sí? Hay varias ediciones posteriores, incluso anteriores, pero digamos, era un poquito diferente el libro, pero la estructura era similar a versiones incluso anteriores a este año, ¿sí? Como les decía, desde principios de los años 2000 se viene trabajando en ese libro. Eh, este libro se puede encontrar incluso en el FOMEA hoy en día, pero como les había anticipado, para mayor simplicidad para ustedes, va a estar disponible el libro en forma de capítulos, ¿sí? Que son básicamente las 8 unidades que tenemos en nuestra materia. Bien. Hay una bibliografía complementaria que es Compendio de Autómatas Deterministas del ingeniero Juan Giró. Es un libro del año 2021. ¿Sí? Este es un libro que está específicamente orientado a autómatas. ¿Sí? No hace hincapié en los lenguajes formales, pero sí en los autómatas. Ya vamos a ver qué son, ¿sí? Y se puede encontrar aquí. Estos son eh, libros opcionales, digamos, bibliografía complementaria, ¿sí? Introducción a la teoría de autómatas, lenguaje y computación, de Hawcroft, Mahoney Goodman, ¿sí? Eh, es un libro, digamos, con fuertes bases, con muy buenos fundamentos desde el punto de vista de la ciencia de la computación, ¿sí? Por lo cual también eso se traduce en que es más difícil de entender y de seguir
para alumnos de ingeniería en general, ¿sí? Este libro de la cátedra es más sencillo de seguir, ¿sí? Este libro da mucho menos ejemplos, ¿sí? Y tiene una base matemática importante en el sentido de cada cosa que se enuncia se demuestra, ¿sí? Nosotros no vamos a llegar tan profundo en muchos conceptos, los vamos a muchas veces eh, nombrar que existen determinados teoremas que garantizan que eso se cumple, ¿sí? Y no vamos a entrar a hacer desarrollo de esas demostraciones. Pero eso, por supuesto, se va a poder hacer y esas existen, ¿sí? Pero no es el objetivo de nuestra materia. No podríamos ver todos los temas que tenemos en nuestra materia si hiciéramos y llegáramos a ese nivel de profundidad y y, y de especificidad. Entonces, si a alguien le interesa demostraciones, ¿sí? Digamos, los conceptos desde el punto de vista bien formal, bueno, el libro a acudir es este. ¿Sí? Después tenemos un libro que es bastante, como dice aquí el nombre, práctico. ¿Sí? Se llama Lenguajes, Gramáticas y Autómatas, un enfoque práctico. ¿Sí? La parte formal la deja bastante de lado. Hay muchas cosas que da por supuesto, pasa por alto, pero se concentra en, eh, en la ejercitación, básicamente. ¿Sí? Hay mucha ejercitación en este libro. Lo que se puede ver también es que no todos los libros usan las mismas notaciones, ¿sí? Así como para expresar derivadas, uno puede usar la notación de Newton, la notación de Leibniz, ¿sí? Con el prima, digamos, no sé, F prima, o si no, D de X, D de Y. Bueno, también pasa en estos libros, también van a estar utilizando diferentes notaciones, ¿sí? Y eso no es que se cambie completamente los libros, pero bueno, usan otras notaciones. No todos los libros usan la misma notación. ¿Bien? Un libro eh, interesante también es el de Bucha, Teoría de la Computación de Lenguajes Formales, Autómatas de Complejidad, más que todo para los últimos capítulos de nuestra materia. Este libro es muy interesante también. Y tenemos el libro de compiladores, principios, técnicas y herramientas de José Ullman. ¿Sí? Este es el mismo autor. ¿Sí? Este es un libro básicamente de desarrollo de compiladores. Un libro avanzado. Nosotros hay determinadas partes de la materia que coincide con algunos capítulos de este libro. ¿Sí? Pero bueno, estos son los fundamentos, digamos. ¿Sí? Bueno, bueno, entonces, en esta materia, como les decía, vamos a ver autómatas, máquinas abstractas en general, ¿sí? Y lo que vamos a llamar gramáticas formales. Entonces la pregunta sería, ¿para qué se utilizan? Bueno, eh, primero, máquinas abstractas, ¿sí? Nosotros vamos a diferenciar lo que son máquinas abstractas y máquinas físicas. Por ejemplo, una máquina física puede ser, eh, digamos, una máquina de control numérico, es una máquina física. ¿Sí? Una máquina física puede ser un ascensor, una máquina física es una escalera mecánica, una máquina física es un semáforo. ¿Sí? Esas son máquinas físicas. ¿Eh? La computadora en sí misma es una máquina física. ¿De acuerdo? Pero lo que nos va a interesar a nosotros no es trabajar sobre máquinas físicas, eso le va a interesar a los que estudian ingeniería mecánica, que tienen materia que se llama de máquinas. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar máquinas abstractas. ¿Y qué son máquinas abstractas? Son modelos de máquinas que tienen su representación, por supuesto, física. ¿Bien? Entonces, yo podría modelar, ¿bien?, el comportamiento de un ascensor, ¿sí? Con técnicas gráficas similares a los diagramas de flujo. Ustedes en el algoritmo de estructura de datos vieron la primera parte, diagrama de flujo de datos. ¿Sí? Es una manera de entender cómo circula la información, cómo es el flujo de la información, cómo es el procesamiento de la información a partir de entradas, cómo obtengo determinadas salidas. Bien, los pasos que se van
sucediendo uno tras del otro y cómo se van modificando, digamos, las entradas para dar la salida que uno busca. Bien, el famoso diagrama de entrada, proceso de salida. ¿Sí? Bueno, es un diagrama de flujo. Nosotros vamos a utilizar otro tipo de técnicas que se van a llamar autómatas, ¿sí? Que me va a permitir modelar esa máquina física. ¿Sí? Así que cualquier máquina física que existe siempre la voy a poder modelar utilizando las técnicas que vamos a ver en la materia. Bien, la máquina física puede ser extremadamente sencilla como un semáforo o una escalera mecánica, o puede ser muy, muy compleja. Bien, como una determinada, eh, no sé, podría ser, como le decía, una máquina de control numérico, una computadora en sí misma, se podría modelar toda la computadora o determinadas actividades, ¿sí? El funcionamiento, no sé, de un disco duro se podría modelar también de esa manera, ¿sí? Con máquinas abstractas. Bien, una, una máquina, un dispenser, ¿sí? Una máquina de estas de que uno mete, introduce dinero y le devuelve, no sé, un peluche o le devuelve, o puede, una máquina expendedora de golosinas, por ejemplo, ¿sí? Cualquiera de esas máquinas que son físicas, yo podría modelarla perfectamente utilizando teoría de autómatas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué me va a interesar? Primero, porque puede ser una primera etapa para un desarrollo de una máquina física. Otra manera de verlo es que puedo eh, entender cómo funciona precisamente esa máquina. ¿Sí? Si yo analizo una máquina física, hago un modelo, voy a entender cómo funciona esa máquina. Puedo simular una máquina, ¿sí? Podría construir un modelo abstracto y probarlo y saber cómo va a responder esa máquina física sin necesidad de construirla y hacer, digamos, y hacer las pruebas reales, ¿sí? Lo puedo siempre extrapolar al ámbito de la simulación, ¿sí? Eh, Así como podemos modelar cualquier máquina física, ¿sí? Las máquinas abstractas también nos van a permitir modelar un algoritmo también. ¿Sí? Voy a poder modelar un algoritmo. Básicamente cualquier programa lo podría hacer desde el mundo de la máquina abstracta. ¿Bien? Por la ventaja que eso significa. ¿Sí? Podría hacer análisis de complejidad. No sé si recordarán el tema de la notación O que vieron en el algoritmo estructurado de datos. ¿Bien? Así que podría evaluar la complejidad de los algoritmos de determinados algoritmos, justamente haciendo de esas máquinas abstractas y analizando cómo se comportan en función del tiempo. ¿Sí? Podría hacer simulación. Nos van a servir también para la construcción de compiladores. Bien, son técnicas que se utilizan para construir compiladores y lenguajes de programación en general, para modelado de sistemas, ¿sí? Para atacar la complejidad de cualquier sistema, puede ser utilizado. ¿Sí? Tiene muchísimas aplicaciones. ¿Sí? Como les digo, siempre que tenemos una máquina física, uno podría recurrir a teoría de máquinas abstractas para trabajar en forma de modelos, ¿sí? Experimentar en el mundo teórico, digámoslo de esa manera, y entender cómo funciona en la vida real una determinada máquina, ¿sí? O incluso, como les decía, en una etapa anterior a la misma construcción de esa máquina, ¿sí? Eh, Todas las máquinas abstractas, o en esta teoría de debugos formales, ¿sí? Siempre las máquinas abstractas van a recibir estímulos del exterior. Siempre va a ocurrir eso. Y van a funcionar, por supuesto, van a comenzar a trabajar, a hacer su tarea a partir de un estímulo exterior. ¿Sí? Y en función de los estímulos que siga recibiendo, va a ser el comportamiento que tenga. ¿Bien? Piensen ustedes que eso mismo ocurría con un programa. Ustedes escribían un programa y el programa se quedaba esperando. ¿A qué? A que ustedes introduzcan, no sé, una string, un número, y en función de eso el programa iba respondiendo. ¿Sí? Después hacía una determinada actividad y después se quedaba esperando. ¿A qué? A que ustedes introduzcan
una nueva cadena, un nuevo entero, lo que sea. Bien, eso es un nuevo estímulo. Cada cosa que llega del exterior es un estímulo nuevo para el programa. Bien, y de esa misma manera va a ser en el mundo de las máquinas abstractas. Van a estar, por decirlo de alguna forma, esperando estímulos del exterior. En la medida que vayan llegando estos estímulos del exterior, las máquinas se van a ir comportando de manera diferente. Bien, y eh, cada uno de las, digamos, de sus comportamientos, yo voy a ir observando estados en los cuales está esas máquinas. ¿Sí? Bueno, justamente es uno de los conceptos que vamos a ir definiendo. ¿Bien? Aquí un compañero dice un tren. Un tren también es su propia máquina física que puede ser modelado perfectamente desde máquinas abstractas. ¿Sí? Eh, bien. Bueno, compiladores e intérpretes, por supuesto, eh, digamos, son herramientas, ¿sí? Que hacen uso de máquinas abstractas y de gramática formal. ¿Sí? Es uno de los objetivos de nuestra materia que uno tenga los elementos para entender de manera precisa cómo funcionan tanto los compiladores como los intérpretes, ¿sí? Que, como ya les había dicho anteriormente, no son herramientas fáciles de desarrollar, por supuesto, pero sí, después de que uno vea todo el desarrollo en esta materia, tendré que ser capaz de entender en términos generales cómo está construido, cómo funciona, qué hace, ¿sí? Hasta ahora, para ustedes un compilador, un intérprete es algo donde ustedes escriben, en realidad eso sería el entorno, ¿sí? Pero el intérprete empieza a actuar a medida que cuando ustedes aprietan el botoncito verde ese de PyCharm, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poco más sobre eso. ¿Qué pasa cuando uno aprieta el botoncito verde? ¿Qué ocurre? Cómo un código que uno escribe en un lenguaje de programación es interpretado por la computadora, ¿sí? Bueno, eso va a ser el objetivo de nuestra materia. Por supuesto, es un proceso de esto, de aprendizaje, no va a demorar tiempo para ir entendiendo todo eso, ¿sí? Y hay conceptos que uno tiene que definir y ser precisos en esa definición. Justamente es una de las partes importantes de nuestra materia, la definición de determinados conceptos que algunos los vamos a empezar a ver hoy, ¿sí? Y que son comunes a, el último de los, a la última clase, ¿sí? Si tuviéramos que hacer un gráfico de la materia sería este, ¿sí? Es como que aquí están todos los contenidos de nuestra materia, todas las cosas que vamos a ver están en esta filmina, ¿sí? Están en esta filmina. Vamos a ver en nuestra materia gramáticas formales, vamos a ver autómatas, vamos a ver las relaciones entre ellos y vamos a ver cómo se relacionan estos dos elementos, ¿sí? A través de los lenguajes. ¿Sí? Así que conceptos de gramática, de lenguaje y de autómatas son tres conceptos muy importantes de nuestra materia y en el desarrollo de nuestra materia lo vamos a ir viendo y entendiendo cómo se relacionan estos tres conceptos entre sí. Eh, Tanto los lenguajes como las gramáticas vamos a tener muchos tipos, varios tipos. ¿Sí? No van a ser 27 tipos ni 80, no. Son cuatro tipos. ¿Sí? Cuatro tipos de gramáticas y de lenguajes. ¿Sí? Y de hecho hay una relación uno a uno entre ellos. Y los tipos son estos que están aquí. Bien, uno le vamos a llamar tipo 0, 1, 2 y 3. Si quieren, inicialmente le vamos a llamar así, pero después vamos a preferir los nombres. Tipo 0 se llama así a la clasificación de las gramáticas o del lenguaje, que le vamos a llamar sin restricciones. La 1 va a ser dependiente de contexto, la 2 va a ser independiente de contexto y la 3 van a ser lenguajes o gramáticas regulares. Piensen de que vamos a tener una o dos semanas viendo cada uno eh, de estas clasificaciones, ¿sí? Pero está anticipado aquí, ¿sí? Como les decía, todo esto es toda la materia, ¿sí? Pero vamos a ver esto, que son básicamente divisiones de tipos de lenguaje que tengo aquí adentro y aquí adentro, ¿bien? Y aquí adentro que tengo, también tengo muchos elementos, hay muchos tipos de autómatas, y los que vamos a ver
en la materia son los más importantes, que son estos que están aquí. No quiere decir que sean todos los que existen otros más, ¿sí? Por supuesto, existen varios más, pero los más importantes y los que más se utilizan son estos que están aquí. Bien, está puesto en este gráfico desde las máquinas más sencillas, ¿sí? Que podría ser un expendedor de golosina, la máquina más sencilla, ¿sí? Podría ser, le vamos a llamar autómatas finitos, ¿sí? Hay un tipo de autómata que se llama finito bidireccional, que es este autómata al cual se le hacen algunas mejoras, ¿sí? Eh, Cuando estas máquinas, ¿sí? Le incorporamos memorias, vamos a ahondar, por supuesto, en todos estos conceptos, pero piensen que vamos dotando de mayores capacidades a estas máquinas, entonces son capaces de resolver otro tipo de problemas. Bien, ya tenemos el autómata pila o autómata con pila, y después, si le damos más elementos a esas máquinas, ¿sí? Si le damos, por ejemplo, más memorias, ¿sí? U otro tipo de memorias, bueno, o capacidad de grabar en una cinta, vamos a obtener lo que llamamos un autómata finalmente cotado. Y ya si pensamos en que tenemos un espacio de almacenamiento infinito, bueno, entonces ya estaríamos en lo que conocemos como máquina Turing, ¿sí? Que esto ya va a tener la capacidad de modelar cualquier algoritmo que tengamos enfrente, ¿sí? Así que desde una cosa muy sencilla podemos ir avanzando a llegar a lo más complejo, que sería la máquina de Turing. Es interesante mencionar que históricamente, de hecho, estos conceptos se dieron al revés. Primero se definió lo que es la máquina de Turing, ¿sí? Justamente con Alan Turing, que ya vamos a hablar de él en la materia, y después se fueron, digamos, restringiendo estas máquinas hasta llegar a los autómatas finitos. ¿Sí? ¿Por qué lo vemos al revés nosotros? Por una cuestión didáctica. ¿Sí? Es mucho más fácil entenderlo esto de esta manera que de empezar desde aquí. ¿Sí? Eso seguro. ¿Sí? Bueno, a Turing, un iluminado, digamos, ¿sí? Empezó por acá. ¿Sí? Pero eh, en, en toda la materia de cualquier carrera que vea en el mundo, lenguajes formales y teoría de autómatas, siempre se empieza desde aquí para arriba. ¿Sí? Una cuestión de construcción del conocimiento y de abordaje de la materia siempre se empieza de lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? Acá tenemos preguntas. Está relacionados con los lenguajes de bajo o alto nivel. No, en este caso, esto está relacionado a la expresividad de los lenguajes, pero los lenguajes de programación que nosotros vamos a ver, que ustedes van a ver en la carrera en general, sea un assembly, o sea un Smalltalk, o sea un Python, un Haskell, bueno, todos esos lenguajes van a caer siempre en esto que está aquí, en tipo 3. ¿Sí? Independientemente de que si es de alto o bajo nivel, siempre van a estar aquí, porque aquí estarían los lenguajes de programación, digamos, ¿sí? Y aquí, perdón, entre la 3 y la 2, pero no salen de esta bolsita, ¿sí? Hay otros lenguajes de programación que salen acá, en la 1, pero el 99.9% están aquí, en los lenguajes de tipo 2. Algunos están en tipo 3, pero la gran mayoría aquí en tipo 2, ¿sí? Y después en tipo 1 y tipo 0 ya estamos hablando del nivel de expresividad de los lenguajes naturales, ¿sí? O sea, eso nos va a permitir, desde el punto de vista formal, digamos, establecer reglas que me puedan hasta modelar un lenguaje natural, si quiero, ¿sí? En esto. Esto es tan general que permite hacer eso. ¿Bien? Ahí está. Ahí, bien. Bueno, ¿sí? ¿Estamos viendo hasta aquí? Seguimos. Bueno, les, les decía que vamos a estar trabajando con lenguajes formales y tenemos diferentes tipos de lenguajes, ¿sí? Esa clasificación que les mencionaba en la filmina anterior es una clasificación de los lenguajes formales, ¿sí? Que son lenguajes que tienen su base
en matemática y en ciencia de la computación que va a ser nuestro objeto de estudio. ¿Qué otros tipos de lenguajes hay que no sean los formales? Bueno, tenemos lenguaje humano, justamente, ¿sí? Que son los lenguajes naturales, ¿bien? Y tenemos también lenguaje animal, ¿sí? El lenguaje animal, el que utilicen los animales para poder comunicarse, ¿sí? El lenguaje que usan las ballenas azules, ¿sí? Para comunicarse a cientos de kilómetros. Bueno, es un lenguaje animal, ¿eh? No es entendible por el humano, pero bueno, los animales se entienden en su propio lenguaje también, ¿sí? Por supuesto, no van a ser objetos de estudio, ni este tampoco, ¿sí? En realidad vamos a determinado abordaje de aquí se puede hacer, desde los lenguajes formales se puede abordar básicamente los lenguajes naturales también, ¿sí? Pero a nosotros nos interesan los lenguajes de otro tipo, los que están relacionados eh, a lenguajes de programación, ¿bien? Entonces, bueno, estamos utilizando lenguajes, ¿sí? El concepto de lenguaje, pero ¿qué es un lenguaje general? ¿Sí? Vamos a hacer una definición, después vamos a ir refinando la misma, ¿bien? En términos generales uno podría decir que es una forma, un sistema de comunicación, ¿sí? Estructurado que permite la, la intercomunicación, ¿sí? Entre seres vivos. Esto es el término general. Fíjense que esta definición es lo suficientemente abarcativa para cualquiera de estos tipos, ¿sí? Ahora, ahora bien, cuando nosotros empezamos a querer refinar estos conceptos, ¿sí? Necesitamos pensar qué es un lenguaje, cómo está compuesto ese lenguaje, ¿sí? Bueno, a eso vamos a ir ahora, ¿bien? Entonces, pensando en esta definición, refinándola un poco, ¿sí? Los lenguajes van a ser un conjunto de palabras, ¿sí? Fíjense que nosotros cuando hablamos, ¿cómo sabemos que estamos hablando en español? ¿Sí? Porque estamos usando un conjunto de palabras propias de nuestro lenguaje. Y además, esas palabras no son cualquier palabra, son palabras que son construidas en base a un alfabeto, al alfabeto español. Bien, se los voy a escribir aquí, a ver si tengo la... Voy a mostrar una cosa. ¿Eh? La pizarra. Bueno, entonces, supongamos que nosotros decimos, bueno, el lenguaje, eh, ¿sí? Fíjense que yo podría decir, bueno, el lenguaje español es un conjunto de palabras, ¿bien? Así que todas las palabras, yo podría pensar que el lenguaje español, ¿sí? Por así, ¿sí? Acá, ¿qué tendríamos acá? Bueno, todas las palabras del diccionario, ¿sí? Todas las palabras del diccionario, las que empiecen con A, con B, con C, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos casa, no sé, tenemos auto, ¿sí? Tenemos todas las palabras que podemos encontrar en un diccionario, ¿bien? Entonces, un lenguaje va a ser un conjunto de palabras, pero este lenguaje, ¿sí? Eh, no es cualquier conjunto de palabras, ¿bien? Sino que este lenguaje va a depender de una gramática. O sea, que este lenguaje va a depender de una gramática, por eso le ponemos así de G.
¿Qué es la G? Es lo que ustedes han estudiado en gramática, ¿sí? En lo de las reglas gramaticales, por ejemplo, que uno estudia cuando uno va al primario, ¿sí? Que me dice cómo tengo que escribir determinadas palabras para que estén bien escritas, ¿sí? Son esas reglas que me van a determinar cuándo algo está bien y cuándo algo está mal. ¿Bien? Así que no cualquier conjunto de palabras va a ser un lenguaje. Ese conjunto de palabras va a depender de una gramática. A su vez, fíjense que estas palabras, ¿sí? Es un, una concatenación, o sea, digamos, como pegar un montón de símbolos, ¿sí? Uno atrás del otro. Fíjense, acá tengo la C, la A, la S, la A. ¿Está bien? Acá tengo la A, la U, la T y la O. Todos estos son símbolos. Los símbolos son estas unidades indivisibles, atómicas, ¿bien? Que me van a permitir armar palabras, ¿bien? Entonces, nosotros que tenemos aquí no puedo poner, digamos, letras griegas, pero esto se representa con la letra sigma, ¿sí? Ya vamos a ir viendo. Si yo acá tendré que usar la letra griega sigma, ¿sí? Así que yo podría decir sigma del sigma sub e, por ejemplo, ¿sí? Ahí yo que estaría diciendo el conjunto de símbolos del español. ¿Y cuáles son los conjuntos de símbolos que tengo en el lenguaje español? El abecedario. ¿Eh? A, B, C, D. ¿Bien? Es decir, todos los símbolos, ¿bien? Que tenemos en nuestro abecedario justamente es nuestro alfabeto. Y todas las palabras, ¿sí? Que están en el diccionario es una concatenación de los símbolos que están aquí. ¿Bien? En, digamos, de otra forma, una puede decir que nunca puedo tener una palabra escrita aquí que no sea combinación de alguno de los símbolos que está en el alfabeto. ¿Sí? O sea, no puedo usar, por ejemplo, si escribiera esta O con diéresis arriba, bueno, ahí hay algo que está mal, ¿sí? Porque la O con diéresis no es un símbolo del alfabeto español. O si escribiera la C, ese con una formita hacia abajo, ¿sí? Bueno, esa C, como si fuera una S, bueno, ese símbolo, no lo puedo hacer acá, pero ese símbolo tampoco está nuestro alfabeto en el español, ¿sí? Eso en el catalán, por ejemplo, y en el francés sí está, pero en el nuestro no está. Entonces, no podemos utilizarlo en la construcción de palabras. Entonces, cualquier palabra que se invente en el futuro siempre se va a hacer en base a los símbolos de nuestro alfabeto. Y digo de nuestro alfabeto porque eso va a pasar en el lenguaje español. Pero no todos los lenguajes son iguales. No todos los lenguajes naturales son iguales. Bien, nosotros no se nos ocurriría nunca agregar un nuevo símbolo. Nosotros trabajamos de la A hasta la Z. Bien, y no puede venir alguien y decir, bueno, ahora le agrego un nuevo símbolo acá que le llamo, no sé, Z con diéresis. Bueno, eso sí puede ocurrir en otro lenguaje natural. Bien, más adelante les voy a dar ejemplos, ¿sí? Pero sí ocurre en otro lenguaje natural. Bien, el chino, por ejemplo. En el chino uno puede agrandar estos, eh, el alfabeto, ¿sí? Y obviamente también agrandar el lenguaje, ¿sí? Pero puedo agrandar el alfabeto. Acá no. En el español, en las lenguas latinas, nosotros no podemos agrandar el alfabeto. ¿Sí? Esto es fijo, siempre fijo para nosotros. Y una nueva palabra no es ni más ni menos que una concatenación de los símbolos que tenemos en nuestro alfabeto. ¿Sí? Entonces, aquí están, en este ejemplo, están los conceptos más importantes que tenemos para esta clase. ¿Sí? Después vamos a empezar, ahora en un rato vamos a empezar a hacer operaciones entre estos elementos, pero los conceptos de símbolos, ¿sí? Que son estas unidades que me van a permitir construir palabras, ¿sí? Lo tenemos aquí. ¿Sí? Estos son símbolos, estos son palabras, que es una concatenación de símbolos, y esto es un lenguaje.
un conjunto de palabras que a su vez va a depender de una cierta gramática, no es cualquier conjunto de palabras, ¿sí? Bueno, esa gramática es un concepto que vamos a ir eh, avanzando en las semanas que vienen, ¿sí? Pero aquí tenemos estos tres conceptos importantes: símbolos, palabras y lenguaje, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. De, hay, sí, no hace falta que ahora pueden la respuesta. Sí, ahora pueden eh, escribir como quieran, digamos, ¿sí? No hace falta que escriban, es solamente para el momento de la pregunta. Claro, ahí está, ahí dimos la introducción y ahí lo compiló Marcelo y salió eso. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien, gracias. Bueno, eh, seguimos. Entonces, vuelvo a la Filminas. Como le decía, esto después se lo dejo subido en, en la otra cuestión, o en la web. ¿Sí? Bueno, bueno, esto es las definiciones que acabamos de dar. ¿Sí? Lenguaje, ¿sí? Bien, entonces, eh, tenemos, esto ya hemos hablado, lenguajes naturales y la diferencia con lenguajes formales. Lo que vamos a estar nosotros haciendo es trabajando con lingüística matemática. ¿Sí? La lingüística matemática tiene que ver con las herramientas matemáticas que utilizo para modelar el lenguaje. Bien, hay un montón de operaciones que voy a poder utilizar y realizar sobre el lenguaje. Y justamente, por ejemplo, voy a poder unir lenguajes, voy a poder hacer intersección entre lenguajes, voy a poder hacer sustracción de lenguajes, ¿sí? Todas operaciones de teoría de conjuntos las voy a poder hacer sobre lenguaje y sobre palabras, ¿bien? Bueno, todo eso es parte de la lingüística matemática. Uno de los trabajos más importantes, y si quiere, una de las bases de la lingüística matemática, la dio Chomsky en la década de 50, 53, cuando hizo su trabajo de teoría de gramáticas transformacionales, ¿sí? Porque ese trabajo sienta un poco las bases para la formalización de los lenguajes de ciencia de la computación que viene posteriormente, ¿sí? Eh, Justamente lo que les decía, lingüística matemática va a estudiar los lenguajes utilizando técnicas, herramientas de la matemática. ¿Sí? De matemática y teoría de conjuntos en particular. ¿Sí? La teoría de conjuntos es una parte de la matemática, por eso uno habla en general de lingüística matemática. Bien, las operaciones que vamos a hacer más adelante sobre lenguajes, ¿sí? Como les anticipaba, unión, intersección, concatenación, bueno, todo eso son operaciones, ¿sí? Que vamos a poder realizar sobre el lenguaje basado en la matemática. ¿Bien? Aquí está en particular qué partes de la matemática nos van a ser útiles. ¿Sí? La geometría no va a ser útil, no. La geometría no nos es útil en nuestra área. ¿Sí? Eh, el álgebra, no, tampoco el álgebra es útil dentro de nuestra área, ¿sí? Pero sí lo que es lógica matemática, teoría de conjuntos, eh, teoría de funciones, ¿sí? Obviamente conceptos de relación y funciones, conceptos de inducción, definiciones recursivas, son todos elementos que están dentro de matemática y que nos van a servir para modelar los lenguajes. ¿Sí? Todos estos elementos van a estar o conforman lo que es la lingüística matemática. Bien, por supuesto, estos son los principales. ¿Sí? Hay otros más, pero
estos son los elementos que vamos a tomar de la matemática y que nos van a hacer uso. Bien. Aquí un ejemplo también de lo que son los símbolos que pueden denotar justamente conceptos abstractos, ¿sí? Podemos tener cualquier alfabeto humano, como dijimos, ¿sí? Cualquier alfabeto humano va a estar compuesto, va a ser un conjunto de símbolos, ¿sí? Como les había mostrado, el alfabeto del español es un conjunto de símbolos, desde la A hasta la Z, ¿sí? Pero también tenemos el ASCII, ¿sí? Todos los símbolos del código ASCII, ¿sí? Forman un alfabeto del ASCII también, ¿sí? O sea, yo tengo el alfabeto del ASCII, bueno, son todos los 255 símbolos que forman esta tabla del ASCII, ¿sí? Y, por supuesto, yo después voy a tener los lenguajes de programación que también van a hacer uso de estos símbolos, ¿sí? Y los lenguajes de programación se van a estar basando, ¿sí? En un alfabeto, y el alfabeto va a ser el ASCII en general. Hay lenguajes de programación que se basan en un alfabeto más genérico, pero la gran mayoría se basa en ASCII. ¿Bien? Entonces, el alfabeto va a ser un conjunto. Es interesante eh, esta digamos, definición más fina del alfabeto, que me dice que es un conjunto finito y no vacío de símbolos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener conjuntos y vamos a ver en la materia que hay algunos conjuntos que son infinitos. De hecho, vamos a tener muchos conjuntos que son infinitos. ¿Bien? Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. ¿Bien? Bueno, los números naturales no podrían ser un alfabeto, porque es un conjunto infinito. Una de las cosas que pedimos para que algo sea llamado alfabeto es que el conjunto sea finito. ¿Sí? Tiene que ser finito y no vacío de símbolos. Entonces, el conjunto vacío no es un alfabeto. ¿Bien? Tiene que tener al menos un símbolo. Así que estos dos son dos elementos importantes. ¿Sí? Que sea finito y no vacío de símbolos. ¿Bien? ¿Qué letras se suele utilizar? Bueno, se puede utilizar generalmente sigma y gamma, vamos a estar utilizando para denotar alfabetos. Generalmente con sigma y gamma estamos, porque muchas veces utilizamos el alfabeto y subíndice, sigma 1, sigma 2, sigma n, ya está, nos sobra, ¿sí? Pero muchas veces también se puede utilizar gamma, eh, el alfa o el omega, también, ¿sí? Pero estos dos son los más comunes en toda la literatura. Eh, tenemos, por ejemplo, aquí, puedo pensar en un alfabeto binario, ¿sí? Esto lo puedo poner con subíndices, ¿sí? Después lo voy a corregir, mejor si lo pongo con subíndices, ¿sí? Y esto me está diciendo, básicamente, que es un conjunto que tiene dos elementos, el 0 y el 1. Entonces, con el 0 y con el 1, uno tiene que ser capaz de generar cualquier palabra. Así que cualquier palabra binaria, ¿sí? Es decir, palabras compuestas por ceros y unos, va a ser una, una palabra que justamente es construida en base al alfabeto binario, ¿sí? Que tiene el 0 y el 1 como elementos constitutivos. Bien, y estos dos elementos son los símbolos. ¿Eh? En últimas instancias, siempre la computadora va a entender una secuencia de ceros y unos. ¿Eh? Entonces, el alfabeto binario es importante en general en computación, y eso, cuando ven arquitectura de computadoras, ahí les van a ver, no, ustedes ya vieron arquitectura de computadoras, perdón, y ahí habrán visto la importancia del alfabeto binario, incluso para todo lo que es la lógica secuencial, lógica combinacional, por ejemplo. ¿Sí? Bien, eh, aquí tenemos un alfabeto, ¿sí? Del español, ¿sí? Y también pueden haber otros alfabetos que se usen en otros ámbitos. Por ejemplo, yo podría tener gamma y estos elementos aquí adentro: torre, caballo, alfil, reina, rey, peón. Estos serían, fíjense, estos serían símbolos, ¿sí?
dentro de un alfabeto que se utiliza en el ajedrez, por ejemplo. ¿Bien? En donde observen que un símbolo no necesariamente es un carácter. O sea, acá tengo la A y tiene longitud 1, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Pero eso no hay una restricción en la cantidad de caracteres que puede formar un símbolo, sino que el símbolo tiene que ser algo que no se pueda dividir. Entonces, por ejemplo, acá torre es como todo un símbolo. ¿Sí? No es que es la T, la O, la R, la R, la E, no, es toda una unidad. ¿Sí? Torre es una unidad y eso no se separa. ¿Sí? Igual que caballo, alfil, rey. ¿Bien? Así que no necesariamente los símbolos tienen que tener longitud 1 en cuanto a caracteres, digámoslo así. ¿Bien? Los símbolos pueden tener una longitud mayor. ¿Bien? Lo que sí está claro es que si es un símbolo no se puede partir al medio. ¿Sí? No vamos a estar trabajando con esto. Generalmente, la gran mayoría de las veces, cuando trabajemos con alfabetos, vamos a estar trabajando con alfabetos que tengan símbolos de longitud 1. Por ejemplo, como aquí, A, B, C, D, ¿sí? Pero eso no es una restricción. ¿Sí? Eso no es una restricción en teoría del lenguaje, digamos. ¿Eh? Bueno, y ahora vamos a empezar a ver qué tipo de operaciones vamos a poder hacer sobre los alfabetos. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Numeral, No, legajo, profe. numeral no, dice. ¿Eh? Bien, bueno, está bien. Y una, de 10. Perfecto, todo ok. Bueno, acá tengo una pregunta. Los 3 puntos cuentan como símbolo. Eh, no es parte de los símbolos de nuestro alfabeto, en el sentido de que nosotros no vamos a estarlo utilizando para formar palabras. Por ejemplo, yo no puedo decir así, yo no voy a tener una palabra, o no puedo tener una palabra que sea así. Eh, no puedo hacer esto, decir, bueno, es una palabra. Eso no se puede. Yo puedo usar la A para hacer eso y decir, bueno, la A y la O, decir hola. ¿Eh? Pero no puedo usar el punto. Entonces el punto estrictamente no va a formar parte de nuestro alfabeto. Es interesante la pregunta. ¿Sí? Sí es un recurso gramatical. ¿Sí? Al igual que lo es la coma y al igual que lo es el punto y coma. ¿Sí? Son recursos gramaticales, pero no forman parte de nuestro alfabeto. Nosotros no podemos estar formando, digamos, palabras que tengan la coma, ¿por qué? Si, pensémoslo de la otra forma. Si la coma, si el punto y coma fueran parte de nuestro alfabeto, entonces podríamos tener palabras que sean escritas como esta. ¿Sí? Y uno dice, no hay ninguna palabra, pero ahora no hay ninguna, pero ¿se puede llegar a construir? No, nunca, nunca podemos tener una palabra de esta forma, ¿sí? En realidad son recursos que me facilitan la sintaxis. Por ejemplo, al escribir, me puedo decir, hola, ¿qué tal? ¿Bien? Entonces yo tengo hola, es una palabra, pero fíjense que la coma me está incluso dando información de las pausas que tengo que hacer, por ejemplo, al hablar y al interpretar. También me va a ayudar a la interpretación. ¿Sí? Escribir con comas y sin comas no es lo mismo. ¿Sí? Y eso cambia la interpretación. Bien. Y el punto también es un recurso gramatical muy importante porque justamente me está dando el inicio y el fin de las oraciones. En el mundo de los lenguajes de programación se suele utilizar muchas veces el punto y coma, y el punto y coma es el fin de la instrucción, ¿sí? En lenguajes como C, C++ y Java. ¿Sí? En Python no se utiliza el punto ni el punto y coma, pero sí tenemos el enter, ¿sí? El enter y después, recuerden ustedes la indentación, ¿sí? La indentación también, en ese caso, sería un recurso que se utiliza en la gramática de Python, ¿sí?
Ahí está. Ahí ¿se entendió? Bien. Eh, si usamos el alfabeto eh, para los alfabetos como el del ajedrez, ya son palabras. A ver, volvemos un segundo. ¿Cómo sería ahí? O sea, acá, ¿sí? En, si nosotros pensamos en el alfabeto, ¿sí? En español, entonces todo esta filmina se puede interpretar porque toda esta filmina usa palabras, ¿bien? Que están construidas en base al lenguaje español, ¿bien? Cada una de estas letras están presentes en este conjunto, ¿sí? Ahora, esto que está aquí es un ejemplo para decir, no es la única manera que hay de formar un alfabeto utilizando símbolos con longitud 1. También los símbolos pueden tener una mayor longitud. Y como ejemplo ponemos aquí, construimos un alfabeto que podemos decir como si quisiéramos modelar el ajedrez como juego, ¿sí? Como juego, ¿sí? Podríamos decir que tiene un alfabeto con torre, caballo, alfil, rey, reina y peón, ¿sí? No sé si ustedes vieron alguna vez partidas de ajedrez escritas, ¿sí? Ustedes ponen, por ejemplo, tienen forma de abreviar y hay notaciones. Por ejemplo, una forma, no sé si saben jugar el ajedrez o no, pero capaz que la mayoría debe saber. Y una forma de decir, por ejemplo, yo puedo decir peón 3 rey, ¿sí? Fíjense, peón 3 rey es una forma de dar un movimiento en ajedrez, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo que el peón que está inicialmente al frente del rey, lo adelanto 2 casillas, ¿sí? Y se llama peón 3 rey, ¿sí? Esa es una forma de mostrar una disposición en el tablero, ¿sí? Y en particular un movimiento. Pero otra forma es decir, bueno, caballo, caballo de 2 por alfil A7, ¿eh? Esa es otra forma y estoy indicando otro movimiento. Estoy diciendo que el caballo que está en determinada casilla, voy a ir, voy a comer un alfil que está en otra casilla, por ejemplo. ¿Bien? Pero yo ahí estoy utilizando siempre estos elementos, caballo, alfil, rey, no puedo utilizar cab o torre, ¿sí? Yo utilizo las palabras torre, caballo, alfil, rey, reina, ¿sí? En ese sentido no puedo cortar esto, ¿bien? Entonces, por eso todo esto se toma como una unidad indivisible, ¿bien? Entonces, cada uno de estos serían los símbolos, ¿sí? ¿Se entendió ahí, Francisco? Es interesante ahí la pregunta que plantea este tema. Bien, de 10. Exacto, exacto, Juan. Hola es una palabra que tiene 4 símbolos. Bien, exacto. Bien. Bueno, entonces, y aquí viene cuando vamos a empezar a usar un poco la matemática, ¿sí? Y la teoría de conjuntos. Si hablamos de un alfabeto y lo definimos como un conjunto, entonces lo definimos justamente, o usamos esa técnica de definirlo como un conjunto, para poder operar sobre él. ¿Sí? Si yo tengo que algo es un conjunto, entonces valen todas las reglas sobre conjunto. O sea, puedo hablar de una inclusión, puedo hablar de una cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad sobre un alfabeto? Y la cantidad de símbolos que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la cardinalidad de un conjunto que es la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Así que podría decir esto de cualquier alfabeto y es simplemente contar cuántos símbolos tengo ahí adentro. Bien, podría pensar en la pertenencia de símbolos. Podría decir, como les decía, que la A pertenece al alfabeto español. Eso es cierto. Pero la C con la diéresis, no la diéresis, con la cubita abajo, ¿sí? Esa no pertenece al alfabeto español, ¿sí? O la O con diéresis, o la E con diéresis, ¿sí? O tantos otros símbolos que no pertenecen al español. ¿Bien?
Bueno, entonces podemos utilizar esos elementos, ¿sí? Para, eh, digamos, hablar de conjuntos y, bueno, todas las cosas que sabemos sobre conjuntos las podemos utilizar y aplicarlas sobre el alfabeto, justamente porque el alfabeto es un conjunto. ¿Bien? Entonces, ¿puedo hablar de la igualdad entre dos alfabetos? Y sí, porque es la igualdad entre dos conjuntos. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Y cuando tienen los mismos elementos. ¿Sí? Recuerden que los conjuntos, los elementos no se repiten. Siempre hay una sola ocurrencia de un elemento dentro del conjunto. Y además, no me interesa el orden en que estén esos elementos allá adentro. ¿Sí? Son bolsitas que tienen un montón de elementos ahí. Bien, cuando esas dos bolsitas tienen los mismos elementos, bueno, hablo de que ambos conjuntos son iguales. ¿De acuerdo? Esto viene de matemática discreta, ¿no? La inclusión es estricta y amplia. Bueno, es ni más ni menos que los conceptos de inclusión de conjuntos, ¿sí? Si yo tengo dos conjuntos, una inclusión amplia significa que todos estos elementos, además de estar aquí, yo puedo llegar al caso en que, en este caso, sigma 1 puede ser, tener tantos elementos como sigma 2, ¿sí? Eso hablamos de una inclusión amplia. En el caso de la inclusión estricta, ¿sí? Sigma 1 eh, puede tener muchos elementos, ¿sí? Pero siempre va a existir algún elemento en sigma 2 que no esté en sigma 1. ¿Sí? Entonces, eso es cuando uno habla de estrictamente incluido, ¿sí? Estrictamente más grande. ¿Bien? Eso un poco recordando eh, conceptos de discreta, ¿no? ¿Qué operaciones hacemos en un alfabeto? Bueno, podemos hacer la unión, que es la unión entre conjuntos. O sea, si yo quiero unir dos alfabetos, ¿qué hago? Bueno, hago un nuevo conjunto y pongo los elementos que son comunes a ambos, ¿sí? O sea, digamos, todos los elementos, perdón, ¿sí? Todos los elementos, todos los símbolos que tiene el primer alfabeto y todos los símbolos que tiene el segundo, ¿sí? Obviamente sin repeticiones porque se trata de conjuntos. Si quisiera hacer la intersección, tengo que tomar los elementos que son comunes a ambos alfabetos. ¿Bien? El complemento es la subtracción, digamos. Es, es, es la subtracción con el conjunto universal. O sea, en el complemento yo tengo todos los elementos que están fuera de mi alfabeto. ¿Bien? Eh, para eso hace falta la noción de conjunto universal, digamos, saber cuáles son todos los símbolos posibles. ¿Eh? Bien, seguimos. Seguimos un ratito más y después hacemos un recreadito, si les parece. ¿Eh? Así no se hace tan largo. ¿Sí? Bueno, tenemos conceptos como habíamos definido, palabra, ¿sí? Lo que es una palabra. También hay sinónimos, se le suele decir también una cadena, una string o una tira, ¿sí? Una tira también, cadena, string. Son todos sinónimos, ¿sí? Siempre se van a definir sobre un alfabeto y siempre va a ser una secuencia finita. Fíjense que las palabras tienen que ser finitas. No puedo tener una palabra que sea infinita, no. Las palabras tienen que ser una secuencia finita de concatenación de símbolos de un determinado alfabeto. ¿Eh? ¿Qué letras se suelen utilizar para ello? Bueno, alfa, beta, gamma, delta, omega. ¿Sí? Los más comunes son alfa y beta, ¿sí? Que se utilizan para denotar palabras. ¿Bien? ¿Puedo hablar de longitud de una palabra? Sí, es justamente lo que anticipaba el compañero ahí. ¿Qué es la longitud de una palabra? Es la cantidad de símbolos que tiene la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos caracteres tiene una palabra? Simplemente eso. Aquí vamos a definir lo que es una palabra vacía. Y eso va a ser importante. ¿Sí? Vamos a ver que va a tener muchas aplicaciones esa palabra vacía. Vamos a denotar, y esto vamos a usar siempre este símbolo, que es lambda, la letra lambda, ¿sí? Para denotar una palabra vacía. ¿Sí? Es una palabra que tiene largo cero. ¿Sí? Es una palabra que tiene largo cero. Entonces uno en este instante diría, ¿y para qué quiere una palabra vacía? Bueno, eh, va a tener utilidades, ¿sí? Va a tener utilidad de la misma forma que el cero tiene utilidad en la matemática, ¿sí? Que el cero me sirve, yo puedo sumarle a algo cero,
¿sí? Y no me va a alterar la adición. Bueno, también, también me va a servir en el mundo de los lenguajes formales la palabra base. Sí tiene una utilidad interesante y que nos permite definir determinados conceptos que vienen más adelante. ¿Sí? Eh, claro, pero claro, no sería un espacio. Uno puede decir, bueno, la palabra vacía es igual que un espacio. Y no, porque ya el espacio sería algo que tuviera largo uno, digamos. Si yo sería como una especie de carácter que uno no lo ve, sería como una especie de carácter invisible el espacio. ¿Sí? Así que acá sería algo que tiene largo cero. ¿Sí? Es como nada, una palabra, pero que tiene largo cero. ¿Sí? Eh, claro, uno podría pensar en el espacio que es como un carácter pero invisible, ocupa un lugar, digamos. ¿Eh? Acá estamos usando ¿eh? un espacio, si no tenemos todas las palabras una continuación de la otra. ¿Sí? Bien, y los conceptos de concatenación, ¿qué es una concatenación? Es poner una palabra, ¿sí? Atrás de otra, o concatenación también puede ser de símbolos. Yo puedo pegar un símbolo uno atrás de otro y voy a tener una palabra. También voy a poder pegar dos palabras si quiero. ¿Sí? Podría pegar dos palabras y en cuyo caso me va a quedar una palabra más larga. ¿Sí? Que va a ser justamente la concatenación de todos los símbolos de las dos palabras. ¿Sí? O sea que la concatenación es una operación que la voy a poder hacer sobre símbolos para obtener palabras, o la voy a poder hacer sobre dos palabras para obtener una palabra más grande. ¿Sí? Así que hay determinadas operaciones que van a ser aplicables tanto para alfabetos como para palabras, ¿sí? O para el lenguaje en general. ¿Eh? Exactamente. Imaginemos que queremos concatenar dos palabras, hola, ¿cómo estás? Y la concatenación sería hola, ¿cómo estás? Todos juntos, sin espacios. Y ahí estaríamos concatenando tres palabras. Hola, ¿cómo? Y estás. ¿Sí? Es, perfecto. Bueno, entonces, eh, fíjense que si hablamos de concatenación de palabras, ¿sí? Aquí hay ejemplos en base a, supongamos que tenemos un alfabeto que tiene dos símbolos, A y B. Entonces, estas dos pueden ser palabras de ese alfabeto, ¿no? Por ejemplo, alfa puede tener longitud 3 y armarme una palabra que sea ABA. ¿Es una palabra válida sobre sigma? Sí. ¿Por qué? Porque uso concatenación de símbolos que están en sigma. ¿Bien? Lo mismo para beta, son dos palabras válidas. Yo podría concatenar ambas palabras. Sí, la concatenación se puede representar y se va a representar muchas veces con el, este símbolo que es un circulito, ¿sí? Eh, pero la gran mayoría de las veces, eh, en vez de escribir el circulito, muchas veces uno escribe directamente una palabra, por ejemplo, alfa y beta, ¿sí? Sin este símbolo, y uno ya sabe que estoy concatenando. ¿Sí? De hecho, eh, si yo tuviera alfa y beta todo junto, bueno, me estoy refiriendo a la concatenación de alfa con beta. ¿Bien? Muchas veces se da por obvio ese símbolo. ¿Sí? Se va a saber interpretar igualmente en el contexto donde está. Bueno, entonces, noten esto, ¿no? Que si tengo alfa y beta y las concateno, fíjense que tengo aquí A, B, A y después B, B. Porque la concatenación me importa el orden. No es lo mismo concatenar alfa con beta que beta con alfa. Observen que si pongo beta, primero tengo BB y después lo concateno con alfa, me queda BB ABA. Estas dos palabras no son iguales, por lo cual yo puedo deducir que en términos generales esto no es conmutativo. ¿Sí? Entonces la concatenación no es conmutativa, no vale la propiedad conmutativa en la concatenación. ¿Bien?
sí vale la asociatividad. O sea, sí hay una asociatividad, sí vale. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría tener aquí alfa, beta, ¿sí? Y supongamos que podría después concatenar con alfa otra vez. Así que hacer alfa y beta primero y después concatenar de alfa me va a dar, por ejemplo, esto que está aquí. Y eso va a ser lo mismo que concatenar beta con alfa, ¿sí? Y luego hacer la concatenación de alfa con todo esto. Bien, observen ustedes que este resultado, esta palabra, es la misma. Bien, voy usando, voy usando el colorcito. ¿Eh? Es decir, que esta palabra, ¿sí? Es igual que esta palabra. Bien, ambas palabras son iguales y a esta palabra hemos llegado haciendo esta secuencia de concatenaciones. Fíjense que, como siempre, el paréntesis me da prioridad y me dice, primero hace esto y después esto. Bien, entonces si respetamos esta secuencia, primero hacemos esta concatenación y luego alfa, bueno, obtengo esta palabra y de esta forma obtengo también la misma palabra, ¿sí? Y eso en términos generales se cumple siempre, siempre voy a tener que, y de hecho esto se puede demostrar, de que la, la de que se cumple la asociatividad en la concatenación. ¿Bien? Voy a borrar esto. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Bien? Bueno. Aquí viene una operación que es importante, ¿sí? Que se va a utilizar, eh, digamos, con bastante frecuencia en nuestra materia, ¿sí? Que es la potenciación, ¿sí? Potenciación. Fíjense que la potenciación es algo elevado, ¿sí? Elevamos a un determinado exponente, ¿sí? Entonces yo podría pensar en la potenciación de símbolos de un alfabeto, ¿sí? ¿Y qué es la potencia? A la potencia la vamos a definir ni más ni menos como hacer la concatenación una determinada cantidad de veces. Por ejemplo, si yo tuviera el símbolo A y lo elevo a la 3, ¿qué estoy haciendo? Básicamente pegando la A 3 veces, o sea, A. ¿Bien? Entonces, este símbolo de potencia, ¿sí? Este número entero, este tiene que ser un número entero, me va a indicar la cantidad de veces que tengo que pegar este símbolo. ¿Bien? Es una notación básicamente abreviada de la concatenación, ¿sí? En términos generales se define de esta manera, ¿sí? A la N se define. Fíjense que aquí ya empieza a mostrar su utilidad la palabra vacía. ¿Qué pasa si yo digo que tengo un símbolo y lo elevo a cero? ¿Qué obtengo? Obtengo una palabra de longitud cero, que es lambda. ¿Sí? Obtengo una palabra de longitud cero, que es lambda. ¿Y qué pasa si yo elevo a la 3 esto? Bueno, si yo elevo a la 3, entonces esto se define, ¿sí? Como A concatena alfa, concatenado con alfa a la menos 1 y eso con alfa a la menos 2. O sea, hacer esto a la 3 es hacer eh, a la 3 es hacer A con A con A. Es la cantidad de veces que estoy pegando el A. ¿Sí? Esto me está diciendo la cantidad de veces, claro, esto me está diciendo la cantidad de veces que estoy pegando un símbolo. ¿Bien? Y noten esto, ¿no? Que si yo tengo un símbolo y lo elevo a una potencia, ¿sí? El resultado que me da es una palabra. ¿Sí? O sea, estoy en el mundo de los símbolos, pero al someterlo a la potencia,
a la operación de potencia ya, obtengo una palabra. ¿Sí? Eso es interesante también de remarcar. ¿Eh? Acá, bueno, está un poco lo que le decía. Hay un símbolo, un alfabeto, n es un número natural y lambda es la palabra vacía. ¿Bien? Entonces aquí tenemos ejemplos. ¿Sí? Si yo tuviera esta es una palabra que tiene longitud 1. ¿Sí? Yo puedo concatenar esto. ¿Sí? ¿Sí? Puedo concatenarlos de esta manera. Y fíjense que la concatenación aquí la puedo reescribir como la potencia. Hacer alfa con alfa es hacer a, a la 2 elevado al segundo exponente. ¿Sí? Me da lo mismo, porque yo tengo AA, lo que tengo es 2 veces la A. ¿Sí? Yo acá podría haber escrito alfa al cuadrado. ¿Sí? Hubiera sido lo mismo, alfa al cuadrado y después concatenado con beta. ¿Sí? Como resultado obtengo esta palabra que tiene 3 símbolos de longitud. ¿Bien? Y como tengo aquí 2 símbolos que se repiten, bueno, yo podría usar la potencia para abreviarlo. ¿Bien? Así que si tuviéramos 10 símbolos acá, bueno, acá podré poner A la 10. ¿Bien? Fíjense que siempre me está comprimiendo los símbolos que estoy utilizando. ¿Bien? Y si tuviera aquí repetido la B, entonces yo acá tendría, por supuesto, A y BB, en cuyo caso puedo poner A al cuadrado, B al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a utilizar la potencia como eh, una secuencia, ¿sí?, de concatenaciones. Si digo a las 5, bueno, voy a hacer 5 veces la concatenación. ¿Eh? Porque fíjense que se define justamente en base a la concatenación. ¿Sí? Vamos a poder hacer potencias de símbolos y potencias de palabras, potencias de alfabetos, ¿sí? De todo. Básicamente cualquier cosa le vamos a poder hacer la potencia. ¿Sí? Eh, Hacemos un pequeño corte aquí. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda antes de eso? ¿Estamos bien hasta acá? Fíjense Ahora que, bien. bien, de 10. Fíjense que estas primeras clases, bueno, estas primeras clases son así medias pesadas porque son medias conceptuales, ¿sí? Eh, son así, medias densas. Las primeras 2 clases son así, ¿sí? Después empieza a ser como más entretenida la materia, porque va más entretenida, me parece, para ustedes, porque empezamos a ver más gráficos, anotaciones más gráficas, empezamos a usar autómatas, y esa se vuelve más entretenida, digamos, esa parte. Pero bueno, para llegar a esa instancia necesitamos sí o sí pasar por esta parte, digamos, por este camino así más sinuoso de definiciones simbólicas. Eh, Exactamente, Gabriel. Al cuadrado, b al cuadrado es lo mismo que decir eso, algo a la cero. ¿Sí? Va a ser lo mismo porque, de hecho, podría decir a la cero o b a la cero, porque eso va a ser una palabra vacía y la palabra vacía la voy a poder concatenar al inicio o al fin y va a dar lo mismo. Justamente eso viene a continuación. Muy buena pregunta, Eugenia. No va a hacer falta poner el lambda. Uno va a poder ponerlo explícitamente o no y va a ser lo mismo. ¿Eh? Va a ser lo mismo ponerlo o no. ¿Sí? Es como cuando yo digo 2 más 0, bueno, yo podría pensar que esto es lo mismo que 2, digamos. ¿Sí? No hace falta escribirlo expresamente. ¿Eh? Es como que está, como que siempre está ahí, ¿sí? Tal cual, tal cual. Bueno, hacemos un recadito, volvemos a las 10, ¿sí? Y continuamos. Regia. Bueno, Regia, como para que se atiren un poquito. Sí, bueno, bien, bien. Bueno, voy a sacar el audio un segundito, pero bueno, yo acá lo sigo viendo si tiene. Ahí nos vemos un rato.
Hola, ay, Matías, ¿necesitabas algo? Ahí veía la manito levanta. No sé si quieres escribir a ver, o te quedó la manito levantada. Quizás quedó levantada la manito. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Bueno, un segundito y volvemos.